Hola, muy buenos días. Bienvenidos una semana más a este foro digital de innovación legal. Y esta semana les traemos un gran tema para la innovación del sector legal, para la transformación que estamos viviendo, que es cómo lograr empoderar a la sociedad con todos estos temas legales a través de el lenguaje sencillo o el lenguaje natural. Por eso le llamamos así a este programa, Empoderamiento Social, Transformación Jurídica a través del lenguaje natural. Y antes de presentarles a nuestra invitada, déjenme platicarles por qué lenguaje natural, por qué le pusimos así. Fíjense que en términos, pues, digamos, generales, el lenguaje natural, cuando hablamos de esto, significa la lengua o el idioma que hablamos los humanos para poder comunicarnos. Es decir, es un lenguaje fluido, es un lenguaje que no cuenta con formalismos, es el lenguaje que usamos en el día a día. Y de pronto vemos que se retoma este concepto a la hora que hablamos de inteligencia artificial, a la hora que hablamos de entrenamiento de máquinas, porque resulta que en un término que se le denomina el procesamiento del lenguaje natural, porque resulta que para entrenar una máquina, para poderle dar datos, pues si hablamos diferentes idiomas formales, entre el idioma legal, entre los idiomas de procesamiento, pues no podríamos unificar criterios para que una máquina aprenda, ¿no? Entonces, y sobre todo para que nosotros le podamos dictar a una computadora, le podamos dar instrucciones a un Siri, a un sistema de inteligencia artificial, pues necesita hablar el lenguaje que habla la persona de todo el de diario, ¿no? Entonces, bueno, esta tendencia del lenguaje natural la vemos en todos lados en el sector jurídico, la vemos en el Poder Judicial, ya hablamos de sentencias con lenguaje sencillo, que un ciudadano pueda llegar y pueda leer una sentencia y le pueda entender y no necesite un abogado para interpretársela. Lo vemos también en toda esta tendencia del legal design, el poder diseñar un contrato en 2, 3 hojas para que cualquier persona, para que cualquier colaborador, un contrato laboral para que cualquier colaborador le entienda, ¿no? Entonces, nos contaban también que uno de los objetivos del director jurídico de Santander era reducir absolutamente todos los documentos del área legal a la mitad de lo que eran ahorita. Entonces, sin duda vemos que esto es una tendencia y para ello invitamos hoy a una abogada digital increíble, Rosa Rascón Castillo. Déjenme les digo que, bueno, Rosa, tuvimos la oportunidad de entrevistarla para Foro Jurídico cuando ella literal era la abogada digital de BBVA Bancomer. Ella es abogada por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en Derecho de Tecnologías por el Infotec. Además, acaba de terminar su maestría en Innovación y Emprendimiento Social en London School of Economics. De hecho, se nos conecta desde Londres. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, Rosa, en verdad, yo te admiro mucho. Eres una de esas personas jóvenes, revolucionarias, abogadas digitales en México, y pues muy bienvenida a este foro digital. Muchas gracias. Al contrario, la admiración es mutua. Y para todos los que están aquí también escuchando, que tienen este deseo de modificar el status quo y de transformar nuestra profesión jurídica. Pues muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para esta presentación. Aquí está. Compartir. Ahí ven mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Perfecto. Vamos a presentar sobre este tema del empoderamiento social, ¿no? Como parte de la transformación jurídica a través del lenguaje. Y bueno, algo sumamente importante de por qué hablar de transformación jurídica y empoderamiento social. Pues bueno, Janet no me dejará mentir que una de las cuestiones de la innovación no nada más es el tema de tecnología, sino que también debemos de tomar en cuenta las cuestiones humanas, los procesos y las personas. Y justamente este tema cae ahí. Ya Janet hizo una pequeña introducción sobre qué es el lenguaje natural. Y bueno, aquí lo que tenemos es que me voy a intentar quitar el video para no distraer, pero bueno.
Aquí lo que tenemos que, obviamente, el lenguaje natural es el que ya mencionó Janet, que es el que hablamos todos los días, y es un proceso aparentemente sencillo. La realidad es que biológicamente es bastante complicado y hay muchísimos procesos dentro del cuerpo que se activan para poder comunicarnos, ¿no? Millones de conexiones neuronales, etcétera, etcétera. Y además, me atrevería a decir, todos los procesos sociales que tienen que ver con el desarrollo de un lenguaje y el contexto en el cual estamos. Y un ejemplo bien sencillito es el mexicano ahorita, ¿no? ¿Y qué es el ahorita para una persona que está aprendiendo español? O incluso una anécdota es que una de mis amigas del Cono Sur, que estaba saliendo con un mexicano, me dice, ¿me puedes traducir esto? Entiendo a qué se refiere con nos vemos ahorita, ¿no? No, ahorita, ahorita, ahorita después, etc. ¿no? Ahora imagínense con todas estas complejidades poder entrenar una máquina para que nos pueda entender a nosotros los seres humanos. Entonces, en teoría, estas dificultades para poder traducir este lenguaje a la máquina nos haría que de estas dos imágenes donde está un ser humano entablando una comunicación o intentando entablar una comunicación con una máquina y de regreso, sea más complicada que la imagen que vemos abajo, que es donde dos seres humanos están platicando, ¿no? Entonces, eso significa que en tiempos donde se dice que las computadoras van a reemplazar muchísimas profesiones y entre ellas a los abogados, nosotros tenemos la ventaja de poder entender a nuestro cliente y de poder entablar una comunicación de humano a humano. Además está el hecho de que la función social del abogado pues nos pone en una posición donde la sociedad pues nos respeta, nos ama, etcétera, ¿no? Y aquí yo invitaría a replantear en realidad estas dos cuestiones. La primera es de la sociedad nos ama y me recuerda mucho a esta imagen de este famoso capítulo de Los Simpson, donde de repente el presentador de noticias dice, ay, ¿se imaginan un mundo sin abogados? Y de repente todos felices, ¿no? En el fondo, todos contentos, todos felices. Ay, qué barbaridad. Bueno, tal vez la sociedad no nos ama tanto, ¿no? Y justamente es por este distanciamiento que hemos tenido como profesión, como gremio, con respecto a la sociedad. Y la segunda parte es con respecto a si de verdad tenemos una ventaja comunicativa con respecto a las máquinas. Y aquí voy a entrar en el punto donde las máquinas, si es cierto que por ahora los seres humanos podemos tener una comunicación mejor entre nosotros, la realidad es que poco a poco, hoy somos irreemplazables, ¿no? Pero poco a poco estas máquinas han ido mejorando la forma en la que entienden al ser humano. Y es justamente esto que menciona Janet, de la división o la rama de la informática llamada procesamiento del lenguaje natural. Pero además resulta que estas máquinas no se están quedando solamente en un entendimiento de lo que le dice el humano, ¿no? De las instrucciones del humano, sino que además se pone en entredicho, se pone en duda esta cuestión de, bueno, las máquinas van a reemplazar la parte operativa, la parte más administrativa y la parte repetitiva, pero no pueden hacer la parte creativa, ¿cierto? Bueno, ya hay intentos de máquinas o de computadoras para poder producir cuestiones creativas como música, literatura, etcétera, ¿no? Hay un ejemplo del Times de San Petersburgo, de un libro que se llama True Love, que el año en el que salió, me parece que fue por ahí del 2009, 2008, fue un boom en las librerías de San Petersburgo. Y no fue escrito por un humano, fue escrito por una máquina, hace más de 10 años. Y obviamente se van puliendo y se van mejorando estas máquinas, ¿no? Y aquí hay un experimento que les pongo que hace la comparación de la BBC, donde le pregunta a la gente, bueno, aquí tenemos dos poemas, ¿no? Uno está escrito por una máquina y el otro está escrito por un poeta. A ver, adivina cuál es el escrito por el poeta y cuál es el escrito por la máquina. La realidad es que ese experimento del 2009, la mayoría de las personas
aunque la vio difícil, le atinó a cuál era el escrito por la persona, que es el de arriba, y cuál es el escrito por la máquina. Pero el hecho de que fuera tan difícil para la gente atinarle a cuál era cuál, es lo que lo hace un poco escabroso, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta en realidad la diferencia que tenemos los seres humanos con respecto a las computadoras y la amenaza del avance de la tecnología computacional? No podemos depender de que la tecnología computacional se quede rezagada para nosotros seguir teniendo pues trabajo, básicamente, ¿no? Y aquí hay una anécdota que me gusta mucho, que esta es verídica, sucedió en cierto departamento, en cierta equipo, en un departamento jurídico, junto con el equipo de experiencia de usuario, ¿no? La gente de UX, la gente de diseño. Y en ese momento estos dos equipos estaban viendo cuál era la mejor manera de comunicarle al cliente en su aplicación bancaria que una transferencia había quedado hecha. Y lo que le explica el equipo de usabilidad, ¿no? De experiencia de usuario, al abogado es, necesitamos que sea una comunicación clara y transparente. Y entonces el abogado, el profesional del derecho, dice, pues vamos a mandarle un mensaje que diga, has instruido al sistema la transferencia de recursos. Y obviamente la gente de UX casi les da el infarto de cómo es posible. Pero la realidad es que le pidió transparencia al profesional jurídico. ¿Qué más transparente que este proceso que en realidad sucede? Es una instrucción que hace el cliente al sistema para una determinada acción, que en este caso es la transferencia de recursos. El argumento del profesional del derecho fue tan contundente que el equipo de UX lo toma, no discute más en ese momento y hace las pruebas con los clientes. ¿Qué tal? ¿Lo entiende o no lo entiende? Resulta que en ese momento, cuando se hacen las pruebas con los clientes, lo que dicen los clientes son dos cosas. Una es que o no lo entienden, porque en este sentido suena complicado, suena complejo, y eso que en esta frase no hay ninguna palabra rebuscada. Instrucción, sistema, transferencia, recursos, tal vez, pero no hay ninguna palabra rebuscada. El problema es que puestas de esta manera en una sola oración, en un contexto de transferencia electrónica, llegaba a confundir y en realidad no estaba diciendo nada para el usuario. Y algo que sucedió es que el experimento de claridad que se le pidió al profesional del derecho resultó en que el profesional de derecho estaba pensando en que era claro para él o para ella y para sus compañeros. El problema es que el foco del profesional de derecho en ese momento no estaba dirigido hacia el usuario que iba a leer esa frase. Y lo que arrojó la investigación del equipo de UX es que en realidad no era claro para el usuario a qué se refería, has instruido al sistema la transferencia de recursos. Y luego, la otra parte, el otro resultado importante es que había gente que mencionaba que, si bien entendía a qué se refería esta oración, decía que, wow, qué banco tan avanzado, ya las frases las hace una máquina. No estaban percibiendo que estas frases habían sido hechas de humanos para humanos. Que imagínense dónde queda entonces nuestra ventaja competitiva si las máquinas cada día suenan más a humanos y los abogados cada día sonamos más a máquinas. Ahora, la segunda parte es el derecho a entender, el empoderamiento social. Aquí lo que tenemos es que el desconocimiento genera indefensión.
Pero este desconocimiento a veces se entiende como que no existe la información o no se entrega o no se pone a disposición. Y la realidad es que muchas veces esta información sí se pone a disposición del beneficiario o del público meta. El problema es la forma en la que se pone a disposición o la forma en la que lo redactamos. Y el ejemplo más claro es la mentira más famosa del Internet. He leído y acepto los términos y condiciones. Y esta es la mentira más famosa porque no es cierto. Nadie lee los términos y condiciones. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes razones. Pero entre ellas, incluso la gente que tendría cierta curiosidad en ver pues, qué está firmando, dice, es ocioso si quiere intentarlo porque son sumamente largos, tediosos, no se entienden, etc. Y por ahí alguna vez escuché una frase que me llamó mucho la atención, que decía que hay dos maneras de ocultar información. No poniéndola, lo cual es normalmente es ilegal, o poniéndola y haciéndola que no se entienda. Entonces nadie la lee o nadie la comprende. Pero cuando los documentos se entienden, se genera conocimiento. Y el conocimiento genera exigencia de los derechos. Por eso es sumamente importante que toda producción jurídica, contratos, legislación, sentencias de lo que ya mencionaba Janet, etcétera, dictámenes o incluso estos mensajes que se dan en contextos digitales como páginas web o aplicaciones móviles, sean de la mejor manera, sean de la manera más clara posible. ¿Pero qué es empoderamiento? Vamos 3 pasitos para atrás. El empoderamiento, en general, se refiere a que una persona o grupo de personas adquiere el control sobre sus decisiones y los procesos que afectan su vida. Es, por lo tanto, esta libertad, esta adquisición de poder. Por eso es empoderamiento. Dentro de estos tipos dentro de este empoderamiento hay diferentes tipos. El empoderamiento económico, el empoderamiento femenino y uno muy bonito que nos compete a los abogados, que es justamente el empoderamiento legal. Y es que es la creación de estas capacidades que acabo de decir, oportunidades o derechos, pero utilizando al sistema jurídico, al derecho, como herramienta. Si quieren saber un poquito más acerca de estos temas de empoderamiento legal, que van sobre todo muy enfocados a temas de defensa de comunidades, conocimiento de derecho por parte de ellas, etcétera, hay una asociación que se llama Legal Empowerment Network, muy interesante, que tiene información hacia el tema. Ahora, imagínense ustedes, en este caso, unas personas que son clientes de una microfinanciera o una caja de ahorros en una comunidad rural. Saben leer y escribir. Ok. Y firman sus contratos. El hecho de que estas personas firmen sus contratos significa que saben a qué se sujetan. No necesariamente. Y entonces, justamente por la lejanía, muchas veces lo que sucede es que se mandan funcionarios para poder entablar alguna relación con estos clientes. El problema es que el desconocimiento de la relación jurídica, de los términos de la relación jurídica, pone a estas personas en una situación de vulnerabilidad frente a estos funcionarios, que pudieran actuar de buena fe o pudiera ser que no. Pero como el documento jurídico, incluso aún sabiendo leer, no es entendible para ellos, requerirían de alguien, de algún experto dentro de la comunidad, que supiera o entendiera de estos términos jurídicos. El problema es que muchas veces este experto legal no se encuentra al alcance, no se encuentra a la mano. Y por lo tanto, perpetuamos esta situación de vulnerabilidad con estas personas. Pero no hay que irnos incluso tan lejos en la parte rural, ¿no? Esta dependencia del que sabe también se puede dar en nuestras familias. A veces nos pasa a los abogados que la tía, el tío, etcétera,
te piden incluso que los acompañes al banco a hacer un trámite muy sencillo o a reclamarle a la compañía de internet, etcétera, ¿no? Porque yo no entiendo de esas cosas, ¿no? Y es justamente porque hemos hecho el sistema tan complicado que parecería que manejamos un monopolio de información. Y esta es una anécdota que me pasó justo en mi maestría de emprendimiento social. Y tenía yo la tarea de, justamente para mi proyecto final, de encontrar un problema social, un reto, un fenómeno social, analizarlo y hacer una propuesta de solución o incluso desarrollar una solución a ese problema. Y entonces, platicando de esto en un hackathon con unos amigos ingenieros, me decían, ¿por qué no creas una solución tipo Google Translate que traduzca los documentos jurídicos al lenguaje humano? ¿Cómo? ¿Cómo que traducción a un lenguaje humano, no? Los documentos jurídicos son lenguaje humano, son lenguaje natural, no somos máquinas. Y estas personas son profesionistas con posgrado, solamente que no son abogados. Y el argumento era, no es cierto, no se entienden los documentos. Yo pensé que este era un fenómeno meramente mexicano o meramente hispanohablante. Y esto me pasa justamente en Londres con ingenieros con posgrado. Simplemente los abogados no nos damos a entender en diferentes jurisdicciones. ¿Cuál es el problema? Aquí esta imagen ilustra bastante el tema, ¿no? Por favor, firme aquí para indicar que usted no tiene idea de lo que está firmando, ¿no? El típico, acepto todas las condiciones de mi contrato de adhesión y pues en el nombre sea de Dios y a ver qué sale, ¿no? Los muevo un poquito para acá. Ahora, la falta de claridad en estos documentos jurídicos, ay, no sé por dónde ponerlos, aquí está. La falta de claridad en los documentos jurídicos es decir mucho y comunicar poco. Y la gente lo que piensa en ese momento es que existe un abogado malvado que lo que quiere es oscurecer la información para que no se entienda y entonces sacar ventaja. Y la realidad es que no es así. Los abogados hablamos complejo porque en la realidad hay mucho estudio detrás. Hay años de estudio y hay un estudio constante y un análisis y un nivel. Y lo que hacemos es cuidar todos los riesgos de nuestro cliente, de tal manera que redactamos la documentación jurídica para protegerlo en caso de alguna controversia. ¿Cuál es el tema en esta idea tan noble? Es cierto, pero ¿cuál es el problema? Que cuidando los riesgos futuros, nos olvidamos que también debemos cuidar para nuestro cliente la relación con su cliente o con su usuario. Lo mismo que si estamos en un organismo gubernamental, es la relación del gobierno con la sociedad. Y esta comunicación y esta relación delicada es importante también cuidar. Oye, Rosa, y aquí pero para ello te comparto un comentario, porque se me hace bien interesante cómo esto aplica en todos los ambientes, pero un ejemplo que es a veces como que el abogado, cuando se pone en su chip de abogado, justamente por todo esto que dices, ¿no? Por el tema de querer, pues, demostrar de alguna forma que sí sabe que hay estudio, empieza con los formalismos. Y un ejemplo, recientemente en una clase de juicios orales, ¿no? De sistema penal acusatorio, el maestro de comunicación les decía a los alumnos, a ver, tenían un caso, ¿no? Y tenían que decir, digamos, su alegato de apertura. Y de pronto, en un chip normal de abogados, empezaban a citar artículos, a complicarse ellos mismos, inclusive les costaba trabajo seguir el explicar el caso frente a un usuario que en ese momento es el juez, ¿no? No necesariamente el cliente, sino mi objetivo es comunicar en un lenguaje tal que el juez entienda mi teoría del caso, lo que pasó. Y bueno, total que el maestro, después de muchas pruebas, le dice, a ver, cuéntamelo como si se lo estuvieras contando a tu esposa, a tu hijo, a ver, es que, ¿qué fue lo que pasó? Pues una persona se metió a robar y entonces, ¿no? Y de pronto cuando le dijo eso,
le platicó el caso como si se lo estuviera platicando a su esposa. Y con esa sola cambio de instrucción, el abogado pudo platicar lo que estaba sucediendo. A lo que voy es impresionante cómo en verdad cuando cambiamos nada más el chip a decir, oye, es que tenemos que tener esa habilidad de platicar un caso, de platicar un contrato, de platicar unos términos y condiciones, de diseñarlos a nivel que lo pueda entender cualquier persona, hasta de tu familia, ¿no? Inclusive eso hasta es un ejercicio importante de, a ver, platícaselo a tu esposa, platícaselo a tu hermana y ve si le entienden, ¿no? Digo, es por decirte un caso que en verdad es esta parte, como dices, luego nos metemos en el chip abogadil y empezamos a usar palabras muy formales, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y justo eso, ¿no? No lo hacemos de maldad, lo hacemos para proteger a nuestro cliente. El problema es justo esta parte, que a veces ni entre nosotros mismos nos entendemos. Recordando esta anécdota del has instruido al sistema la transferencia de recursos, empezamos a hacer, bueno, se empezó en este departamento jurídico a reacomodar los contratos, ¿no? Y entonces lo que sucedió es que se le daba el contrato ya con lenguaje claro o intento de lenguaje claro, en ese momento se estaba aprendiendo, estábamos aprendiendo, le damos este contrato a un abogado, incluso era un abogado no especialista en temas financieros, ¿no? Penalista, un civilista, etc. Si el mismo colega, especialista en otra materia, a veces no entendía al 100% lo que estábamos queriendo decir, nos permitió darnos cuenta que el problema no era el usuario que no sabía, el problema era la forma en la que estábamos redactando nosotros, ¿no? Lo tenemos tan claro entre nosotros que se nos olvida que lo importante no solamente es lo que queremos decir, sino que el otro nos pueda entender. Y aquí lo que sucedió con el has instruido la transferencia de recursos es que lo estábamos diciendo todo, pero estábamos comunicando nada. Y entonces, ya antes de este problema, pues bueno, vamos a la parte de las propuestas, ¿no? Porque en realidad los abogados también somos innovadores, ¿no? Aunque nos digan a veces allá afuera que no, la realidad y justamente el proyecto de Foro Digital que tú encabezas es un ejemplo de abogados que están viendo estos temas de transformación y que hacen propuestas. Hay unas propuestas que le aplican a los documentos jurídicos, como las resoluciones, los contratos, los dictámenes, y hay propuestas para información en la que el abogado colabora, como este que les comento de una aplicación móvil o páginas web, etc. Por ejemplo, en España, ellos en su momento, fue en diciembre del 2009, se crea esta Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, 2009. Y ellos lo que buscaban principalmente era esta modernización, pero en la administración de justicia, ¿no? En ese momento, pues se da un acuerdo entre diferentes organismos como la Real Academia de la Lengua Española, la de Jurisprudencia, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía del Estado y diferentes organismos como las facultades de Derecho, ¿no? Y algo muy importante que salió de este proyecto es el derecho a comprender, ¿no? Esta mención una mención tras otra del derecho a comprender. Y lo que mencionaban es que una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender. Pero lo mismo aplica para el tema de los contratos, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a México, ¿no? En el caso del lenguaje natural, ¿qué tan natural de verdad es el lenguaje de estos humanos llamados abogados? Y aquí hay un ejemplo de un documento que emitió el Tribunal Superior de Justicia del otrora Distrito Federal, llamado Lenguaje Ciudadano y Derecho de las Víctimas, hacia una justicia comprensible para todos. Este es del 2012, ya tiene un ratito. Y aquí en este documento, el Poder Judicial dice, el lenguaje técnico jurídico en sí mismo no es obstáculo para la buena comunicación, sino que la carencia de lenguaje natural es uno de los principales obstáculos para comprender ese mensaje.
Y entonces lo que tenemos aquí es que en realidad lo que nos sucede mucho es que los abogados clamamos que si utilizamos un lenguaje más sencillo, se podría perder la esencia jurídica. Y justamente este documento lo que dice es, a ver, ¿no? Como dice el viejo dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? El hecho de que podamos ser un poco más comprensibles para las personas no significa que dejemos de un lado el lenguaje técnico, el técnico jurídico, ¿no? Y un ejemplo, y tenemos este tema de la comunicación clara, pero me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está. Donde es la misma ley o la misma regulación la que nos exige una claridad en el lenguaje. Y tenemos 3 ejemplos. Tenemos el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, donde nos exige, para el aviso de privacidad, que es sumamente importante, que el usuario, en este caso, el titular del derecho, entienda que nos exige que sea escrito con lenguaje sencillo, claro, comprensible y maneja 2 cosas vanguardistas, que tenga una estructura y un diseño que facilite el entendimiento. Aquí ya la misma ley nos está obligando a que a pesar de poder ocupar lenguaje técnico jurídico, lo hagamos de una manera en que el titular del derecho entienda esta información porque nos está dando un consentimiento para utilizar sus datos personales. Tenemos también un ejemplo en el sector financiero con la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, donde exige a las entidades como los bancos que tengan contratos cuyos elementos faciliten su lectura y comprensión. Aquí habría que ver en qué estatus están y si de verdad están cumpliendo con este elemento. Y luego tenemos también en materia de gobierno que el lenguaje de las resoluciones debería ser sencillo. Aquí mismo vemos que la misma ley nos evita poner excusas con respecto a la comunicación clara. ¿Pero qué es la comunicación clara? Bueno, es la forma de transmitir de manera directa, transparente, sencilla y relevante la información para el destinatario. Es decir, no se trata solamente de lo que queremos decir, sino lo que queremos que el otro comprenda, ¿no? Pensando siempre en la persona que va a estar leyendo esto y como bien dice Janet, la prueba de fuego es, pues lo damos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros amigos, a ver si lo entiende, ¿no? Y si sí, entonces pasó la prueba de fuego. Aquí dentro de la parte del lenguaje claro es importante mencionar, aunque sea de pasada, que existe esta división entre lenguaje fácil y lenguaje ciudadano. Y esta parte del lenguaje fácil se refiere a, esta es una división distinta, porque en este se refiere a un lenguaje que pueda ser entendido por personas con discapacidad intelectual o con baja formación cultural. Esto va enfocado a cierto nicho. Pero lo que deberíamos usar todos, al menos, es la parte del lenguaje ciudadano, ¿no? Que es este lenguaje que puede ser entendido por el grueso de la población, ¿no? Y podemos apoyarnos incluso de otros elementos que si bien no son lo mismo, son hermanitos del lenguaje claro, como en el caso del lenguaje visual. Cuestiones como una tipografía adecuada, una estructura de un texto, incluso el uso de imágenes o su primo, el neurolenguaje. Y en la parte de tipografía hay una anécdota bien interesante respecto a la ley que le aplica al sector bancario. Resulta que hay un artículo que obliga a estos mismos contratos de adhesión que utilizan los bancos a no tener una letra menor a 8 puntos. Imagínense a qué nivel habrán llegado en aquellos tiempos para poner en ley que un contrato bancario no puede tener una letra menor a 8 puntos. Y esto me recuerda a las caricaturas donde simulaban que estaban firmando algo y Bugs Bunny sacaba su lupa para leer los términos del contrato. Y un abogado de muchos años me comentó que podía sonar a chiste, pero que en su momento era real. Y por eso se tuvo que poner una ley para defender al usuario.
Ahora, enfocándonos a la parte del lenguaje claro y atendiendo a la preocupación de muchos profesionales del derecho, no significa que ese lenguaje claro va a ser infantil o vulgar, solamente entendible, ¿no? De verdad, nos cuesta mucho cambiar palabras como cesar por terminar, ¿no? Rescindir por terminar. Y aquí es donde nos retaba la gente de diseño y de las agencias de lenguaje claro. Tendrás una consecuencia frente a un juzgador porque en vez de poner rescindir, el contrato diga terminar. ¿Vas a perder el caso por eso? Hay cuestiones y hay palabras que son necesarias, ¿no? La palabra obligación, garantía, fianza, arrendador, ¿no? Son necesarias. Pero habrá algunas otras, y mucho del lenguaje que utilizamos los abogados también va apoyado de esto, habrá algunas otras que sí son reemplazables, ¿no? Justamente como esta, devengar, ¿no? Etcétera. Y algunas que no son reemplazables, pero son difíciles de entender. Incluso, ¿por qué no? Pensar en un glosario o en una frase que permita aclarar el término. Siempre pensando en el público objetivo, con expresiones sencillas y párrafos cortos, ¿no? Como en el tema del inglés, cuando las oraciones son un poco más cortas, más precisas, etcétera. En español solemos, los hispanohablantes nos gusta escribir largo, elegante, etcétera, y los abogados, bueno, nos gusta escribir largo y tendido. Y el problema, y era una observación que nos hacían cuando nos auditaban los contratos, es, oye, aquí hay pura coma, pero no hay puntos, y entonces la gente que lo está leyendo se queda sin aire, ¿no? Hicimos ese ejercicio y era muy cierto. Párrafos cortos y también recordando la parte computacional, es importante no abusar de los resaltados y las mayúsculas, etcétera, porque también cuando queremos pasar estos documentos a que los identifique un buscador, ya sea interno o externo, los buscadores suelen resaltar en la versión digital estas partes del documento y tenemos que estar muy conscientes de si esos son realmente donde queremos que se resalte, ¿no? Además de escribir de una manera mucho más clara y sencilla, nos permite utilizar más fácil herramientas tecnológicas, puesto que no tenemos que hacer la traducción de jurídico a humano y de humano a máquina, ¿no? Nos podríamos saltar un paso. Y la otra es esta posibilidad de índices y gráficas, ¿no? ¿Se acuerdan de la parte de has instruido al sistema de transferencia de recursos? Bueno, al final así quedó. Transferencia exitosa. Punto. Decía exactamente lo mismo. Nos costó muchísimo trabajo. Yo tengo que confesarlo. Y aquí son los diarios de una abogada arrepentida que al principio tampoco me hacía sentido solamente pasar de esta frase a transferencia exitosa con el miedo de que representara algún riesgo para el banco. La realidad es que lo platicamos también con los abogados que veían el tema de litigios y reclamaciones y vimos que no había diferencia en la defensa del banco con respecto a la primera frase y a la segunda, ¿no? Y entonces, justamente pensando en la parte de cumplimiento, se nos olvida también pensar en la parte de la eficacia. Si la eficacia es la misma, vámonos al lenguaje claro, ¿no? Y este es un ejemplo que utiliza el despacho Áptica, que es un despacho buenísimo en materia de Legal Service Design, sobre un contrato laboral, ¿no? Este es el típico formato de un contrato, cláusulas, aburrido, pero bueno, ni modo, ¿no? Es lo que hay. De verdad, no hay otra opción. Y entonces hacen esta sugerencia de, oye, ¿qué tal unas tablas, no? No significa que vas a quitar las cláusulas o que vas a terminar las condiciones, pero a lo mejor explicas más el tema del horario, explicas cuánto es el sueldo, cuáles son las condiciones, cuáles son con tablitas, con algunas imágenes. No significa que va a estar de colores y va a tener dibujitos, ¿no? Significa que va a ser mucho más entendible para las personas que lo están leyendo. Y aquí es un punto que es un poco doloroso, pero también es importante mencionarlo, que es ¿qué es legalidad y qué es justicia? ¿Qué son formalismos que utilizamos en el ámbito del derecho y qué es justicia?
Y este ejemplo de la sentencia, hay varias sentencias alrededor del mundo, nos gusta voltear a España, pero esto sucedió la semana pasada en México, donde en un juicio amparo, la sentencia obviamente se da en el formato tradicional, pero además esta jueza decide realizar un comunicado de sentencia en lectura fácil hacia esta niña que le suspenden su tratamiento con cáncer. Y entonces le dice, hola pequeña, te escribe fulanita de tal, la juez, que conoce el problema. Y entonces le empieza a explicar, oye, mira, fíjate que tu papá hizo este reclamo y no te preocupes, tú como pequeñita tienes el derecho a que se te den las medicinas y entonces esta sentencia justamente obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? A la parte de salud, para que sí te den tus medicinas. Esto es justicia. Y para esto es que decidimos entrar a las filas del derecho. Si no lo hacemos nosotros, habrá otros que lo hagan y pudieran incluso, pudiera ser muy divertido, pero pudiera tener a lo mejor algunas consecuencias, ¿no? Y es por eso importante que nos involucremos como abogados en esta parte. Este es un caso súper famoso de una alternativa hecha por un no abogado de los complicados términos y condiciones de Apple, ¿no? Y aquí lo que hacen justamente es un cómic donde empieza a explicar los términos y condiciones con dibujitos y supuestamente está aquí Steve Jobs, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una manera divertida y creo que es la única manera en la que algunas personas han leído los términos y condiciones de iTunes. Pero bueno, no necesitamos llegar a estos extremos para poder generar comunicación clara. Y aquí está, por ejemplo, la comunicación con participación legal, pero también esta cuestión donde los equipos multidisciplinarios cobran una gran importancia. Y es que tienes al abogado y a la abogada, tienes al UX Writer, en este caso, que pudiera ser un lingüista, pudiera ser algún otro profesional como un comunicólogo, y a lo mejor tienes a la gente de marketing, trabajando en conjunto para ver de qué manera haces un documento jurídico que proteja a tu cliente, pero al mismo tiempo se entienda y proteja la relación de tu cliente con su cliente. Y esto es sumamente importante porque el abogado innovador no solamente está al tanto de las modificaciones o las reformas de ley, sino que también tenemos que estar al tanto de los cambios culturales en el ecosistema o en el mercado de nuestro cliente. Y algo que se da mucho en estos, algo que se está dando mucho es el lenguaje diferente, pero además las políticas de inclusión y la justicia ciudadana, etcétera, etcétera. Y para poder mantenernos al día, tenemos que entonces entrar e informarnos de este tipo de lenguaje. Y bueno, ¿por qué transformarse? Este es un tema también sumamente innovador y ha ganado, en temas de lenguaje, ha ganado un reconocimiento por el Financial Times en esta iniciativa que tienen de Innovative Lawyers en 2019. Y es una iniciativa justamente española de lenguaje claro, donde no necesitaron blockchain, no necesitaron cómputo en la nube, no necesitaron inteligencia artificial, lo que necesitaron fue disposición y obviamente aprender de diseño y de lenguaje claro para obtener este reconocimiento como abogados innovadores en 2019 por el Financial Times. Razones para hacerlo sobran. Principal, 2. Competitividad, por este tema que acabamos de comentar, pero también por justicia. Porque en el tema de competitividad, pues bueno, ¿no? Nosotros nos estamos transformando y nos estamos innovando, pero además en el tema de justicia necesitamos frases menos robóticas y con más contenido humano. Y esta paradoja que mencionaba yo al principio de qué pasa cuando las máquinas suenan más humanas y los abogados suenan más a máquinas. Defender los ideales por los que un día nos hicimos abogados también tienen que ver con esta comunicación, donde ponemos nuestros conocimientos al servicio de la sociedad. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues estas son mis redes sociales y pues con mucho gusto seguimos la conversación.
Oye, Rosano, pues esto fue una clase magistral, en verdad, increíble. Muchísimas gracias. Y a mí me gustaría hacerte este comentario, recordarle al público que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer aquí en nuestro chat o en redes sociales. Pero en en el libro de Richard Susskind, ¿no? De El futuro de las profesiones, que por cierto es un must, creo, para todos los abogados. Yo ya es un libro relativamente viejito, pero él habla justo de que hacían sentido las profesiones en un mundo en donde el conocimiento no estaba disponible a las personas, ¿no? O sea, que en la medida en la que la sociedad ha organizado la información y tenido estas herramientas para difundir el conocimiento como el Internet, pues de pronto ya no necesitamos estos, él le llama los gatekeepers de la información de un sector específico, ¿no? Entonces, hablamos de que cada vez más las profesiones se diluyen, no que se pierden. ¿Por qué? Porque pues una opinión legal, una recomendación, inclusive puede dártela ni siquiera un mismo abogado. Ya existen estas comunidades que también se llaman de compartir experiencias y de pronto alguien más te puede decir, oye, yo tuve ese problema en mi empresa con un empleado y yo le hice así. Y puede ser que tú como emprendedor o como empresario le hagas más caso inclusive a la experiencia que tuvo algún otro par que a un abogado, ¿no? Entonces, la realidad es que a veces esto pues nos dice, oye, entonces ya no vamos a necesitar abogados. No. La gran tendencia en esta era, que lo hemos platicado aquí en este foro digital mucho, es que el rol del abogado ahora es el de la desintermediación. El decir, oye, ¿cómo le hago para poner disponible esta información y yo hacerme a un lado? Ya sea hacerme a un lado en una empresa en donde ya no me tengan que contactar a mí para una información que quieren de un contrato, sino que yo les desarrolle a todas las otras áreas un sistema en donde puedan en el momento, en tiempo real, entrar a consultar cualquier información, ya sea el Poder Judicial de ponerle accesible una sentencia para que la persona inclusive se empodere y pueda ir a llevar a defender su propia causa de alguna forma o entienda, ¿no? Y no necesite esta traducción. En todos los ejemplos es esta desintermediación, ¿no? Entonces, creo que Rosa, en esta sesión logras, en verdad, unir muchísimos temas de los que venimos platicando aquí, la parte del equipo multidisciplinario es también súper importante. Y yo les repito, esto que nos decía la directora jurídica de IBM en México, que nos decía, ¿saben cuál ha sido uno de los grandes retos para sacar el Watson o un ROS mexicano, ¿no? Porque al final ROS, que es este sistema de inteligencia artificial que funciona para despachos en Estados Unidos, que lo hacen en conjunto IBM con la tecnología de Watson y varios despachos de abogados, decía la homologación de los documentos jurídicos, ¿no? O sea, el lenguaje que se usa, porque de pronto en las actas constitutivas unos notarios y abogados decidieron poner unos términos y los otros a tal grado que la máquina pues nos está costando mucho trabajo entrenarla para que entienda estos tan diversos términos y tan formales términos que se usan, ¿no? Entonces, sin duda, el poder aterrizar esto en un documento legal pues es muy importante. Y si me permites, ahorita que lo estabas diciendo, les quiero compartir, porque lo que me encantó es que nos diste muchísimos ejemplos, y que eso creo que para la audiencia aterriza muchísimo la importancia del día a día. Y déjame nada más compartirles también un ejemplo que les voy a decir. Este es un ejemplo, si la están viendo, una infografía de una alumna que estudió el bootcamp de Legal Disruption con nosotros. Y ella después entra a trabajar a un despacho y su jefa le pide que haga un memorándum para el cliente farmacéutico de un documento que había salido en la Unión Europea que se llama Directiva Whistleblowing, ¿no? Y eran documentos que el despacho entregaba de 20 páginas, resumiéndole cómo le afectaba esta iniciativa
al cliente, y de pronto ella dice, oye, ¿por qué no le hago una infografía? A la par de lo que me pide mi jefa que le entregue al cliente de su memorándum de 5, de 20 hojas, y le hace este resumen, ¿no? Y de pronto, bueno, ella cuenta que la jefa queda maravillada, porque dice, oye, aparte de lo que te pedí, me entregas esto, como un tipo resumen, aunque ya si el cliente quiere detallar en alguno de los puntos, que son estas las secciones que se replican también en el memorándum que ella hace, perfecto, pero si nada más quiere entender el panorama general, aquí está este documento, ¿no? Y tenemos también este otro ejemplo que fue muy visto en redes sociales, que es un contrato de empleo de esta empresa, ¿no? Y de pronto dice, oye, como decía Rosa, o sea, esto y yo a lo que los invito también es a que experimentemos. Podemos hacerlo a la par de los contratos que hacemos, nada más, oye, pongámosle un anexo en donde, oye, si no quieres leer todo esto, pues aquí está el ejemplo del contrato diseñado, ¿no? Entonces, bueno, ese era nada más, y quería complementar los ejemplos porque aquí nada más se trata de ponernos creativos, ¿no? ¿Cómo ves, Rosa? No, completamente de acuerdo. Y al final es un tema que está en construcción. Y por eso es importante que le entremos los más posibles, ¿no? Y que en este día a día que tengamos, pues podamos hacer este cambio y esta transformación de la sociedad, un documento jurídico a la vez. Totalmente, sin duda aquí pues tenemos gente que, me dice Víctor que no pusiste la segunda lámina del ejemplo, ¿no le salió el contrato laboral que No, no compartí? salió. Perdón, no sé por qué no se habrá, a ver, déjenme, a ver, les comparto, es ¿ya lo ven ahí, el rojo con azul? Ahora sí va. Bueno, este es el contrato de El de Chocoloni. Chocolonely Employment Agreement, ¿no? A mí desde que lo vi, la verdad es que rescaté la imagen y la guardé en redes sociales porque creo que vale mucho la pena. De entrada, todos aquí que son abogados, que inclusive hay gente del Poder Judicial, entender que tenemos que integrar en nuestros equipos a diseñadores, como decía Rosa, a comunicadores. Tuvimos casi al principio de estos foros digitales de innovación legal a Marelisa Blanco, una abogada, ella se llama La Dibugada, ¿no? Y justo nos platicaba que ella es la única abogada en su equipo que tiene a alguien que estudió letras, como tú decías, que tiene a alguien que es diseñador, y entonces de pronto ella se dedica a hacer contratos de derechos de autor para artistas, ¿no? Y que todas estas, el diseño de sus contratos, ella los pone como anexos, ¿no? Y los diseña literal, a ver, dependiendo del cliente, también creo que eso, como tú decías en la presentación, hay que entender que, a ver, si yo soy un poder judicial, igual y mi usuario es alguien diferente que si yo diseño contratos para artistas, ¿no? Entonces, no necesariamente, o no es lo mismo que yo me dedique a justicia para adolescentes, en donde probablemente lo que yo tenga que diseñar va dirigido al usuario que es un adolescente y no necesariamente es lo mismo que dirigirle a un adulto la comunicación, ¿no? Creo que eso es lo importante de entrar en este mindset de la experiencia de usuario, de pues, todo lo que venimos platicando, el legal design thinking, para entender y hacer pruebas también. Esto que decías, el ejemplo del banco me encantó, ¿no? Para hacer pruebas con el usuario y ver qué tanto realmente le entiende o no, ¿no? Pues bueno, ya estamos llegando al final. Rosa, si quisieras cerrar con alguna reflexión o comentario final. Pues básicamente lo que les comentaba hace un momento, que lo que necesitamos es obviamente un ejército de abogados que tengan esta mentalidad, que yo sé que las hay, porque platicando justamente con mis colegas, en realidad los hay, es básicamente el poder confiar y poder testear, ¿no? Y no estamos solos, al final del día también por eso están nuestros colegas, decir, oye, ¿cómo ves esto? Este es el lenguaje que estoy utilizando, ¿no? En las primeras dudas, o hablarlo con la mamá, el papá, etcétera, porque eso es justicia,
porque eso nos permite abrir el derecho, dejar el monopolio del derecho y abrirlo para la sociedad a la cual servimos. Oye, Rosa, espera, estoy viendo redes sociales, nada más una pregunta que tenemos de Beco Jordan y dice, quisiera preguntarle a la ponente qué piensa acerca de las jurisprudencias que son complicadas en su redacción. ¿Qué nos podrías recomendar para avanzar en este caso en la redacción de estos documentos de jurisprudencia? Bueno, en general, para la parte del Poder Judicial, ¿no? De manera general, en realidad es como se avanza más la parte de lenguaje claro. La parte más avanzada justamente es la del Poder Judicial, porque es la que ha tenido más atención por ser claramente un servicio de la sociedad. Y está este documento del 2012, déjenme recordar el nombre, el documento del 2012 en su momento del Poder Judicial del Distrito Federal, que se llama, denme un segundito, aquí tengo el nombrecito. Y también está el ejemplo de esta sentencia, la sentencia de es juicio amparo 364, diagonal 2020-1 del sexto distrito del estado de Aguascalientes, que es este ejemplo que está, si ustedes lo buscan en internet como la sentencia simple a una niña de juez de Aguascalientes, te aparece este comunicado que les puse como ejemplo, donde hace una traducción justamente para que esta pequeñita pueda entender de qué se trata este documento. Y hay diferentes ejemplos que se dan en México. Hay muchos ejemplos españoles, pero me parece relevante ir hacia la parte mexicana. Y aquí está, es un artículo publicado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bueno, es un libro. El título es Lenguaje ciudadano y derechos de las víctimas hacia una justicia comprensible para todos. Buenísimo. Y Rosa, aprovecho también que nos está preguntando Juan Valente. Dice, me encanta la idea de complementar los equipos multidisciplinarios. Yo en mi equipo justamente tengo ya una diseñadora y estamos trabajando en ofrecer una manera más amigable los contratos a nuestros clientes. La pregunta es que estoy viendo que hablan también de integrar algún comunicólogo. ¿Qué tipo de comunicólogos son los que tendrían la especialidad para que pudieran integrar un equipo con estos propósitos? Por ejemplo, básicamente depende de ellos, en realidad. Lo que pasa es que no existe una especialidad hasta ahora, hasta donde nosotros sabemos, que se llame UX Writer, ¿no? De estudio. Ellos se convierten en UX Writer. Y hay mucha gente, por ejemplo, en el caso de esta institución, que habían estudiado filosofía y letras, había gente que había estudiado comunicación, y había gente que había estudiado relaciones internacionales, pero digamos que en la parte de estudio que yo conozca, creo que en México todavía no hay esa especialización. Lo que sucede con la especialización es en materia de la experiencia y el trabajo que se va haciendo, ¿no? En realidad es una persona que entienda de procesos de comunicación, no es a lo mejor un comunicólogo que en vez de estar enfocado en temas de medios, está enfocado en redacción, está enfocado en temas de lenguaje, etcétera, etcétera, o un mismo lingüista que en realidad depende de si estás tomando a alguien recién egresado y que quiera construir una carrera en este aspecto, o alguien que ya haya trabajado a lo mejor en revistas, a lo mejor un editor, etcétera, etcétera, porque ellos son gente que ya tiene un mindset enfocado a una comunicación clara. Aquí un influencer a seguir, por ejemplo, en LinkedIn es Candiani. Él era el UX Writer en esta institución, hoy está en otra institución, pero él publica mucho acerca de cómo trabajar con los abogados, ¿no? Era justo con el que yo me peleaba más, y terminamos trabajando de la mano, es cómo trabajar entre abogados y comunicólogos y lingüistas para poder lograr un lenguaje jurídico que defienda al cliente y que al mismo tiempo sea claro. Perfecto. Y nada, Pablo Rosas nos comenta, muy buen foro, solo para complementarles, comparto que en materia de violencia de género en el Estado de México se han implementado para análisis de contexto equipos multidisciplinarios para tales fines. Pues qué padre, la verdad es que, como dice Rosa, en la medida en la que
líderes como ustedes que se están conectando empiecen a cambiar esa forma de pensar. No necesitamos grandes cambios más que empezar a hacerlos en nuestras organizaciones, en nuestros despachos. No importa que seamos 5, seamos 10, seamos 150 personas en un despacho, se pueden hacer esos cambios con grandes resultados, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rosa. Ya hemos llegado al final de este foro digital. Quisiera nada más pues agradecerte muchísimo, en verdad, tu tiempo, tu participación, reiterarte mi agradecimiento, mi admiración por todo el trabajo que haces y también recordarles que les estoy compartiendo por aquí en el chat un link para que nos hagan la evaluación de qué les pareció este foro. Déjenos sus comentarios en redes sociales sobre qué otros temas también les gustaría que tocáramos en este foro de innovación legal. Y el próximo miércoles también nos estaremos viendo por aquí con el tema de reputación en tiempos de deepfakes con Juan Luis Hernández Conde. Así que, pues, estaremos aquí platicando un poco de este tema de la inteligencia artificial aplicada para crear, pues, todos estos videos e imágenes que no fueron reales y que pueden también confundir. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Rosa. Una vez más, esperamos tenerte de nuevo por aquí con estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.